comerciantes. Ajá. ¿Y qué es lo que Los profesionales, determinamos que eran los profesionales Recording que in una progress. profesión liberal, uh-huh. los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere a su cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, y los artesanos que solo trabajen por encargo y no tengan un almacén o tienda para expendio de sus productos. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Y entonces, ¿cómo haría en el comercio informático que pues, se empezó a desarrollar o tomó mucha fuerza el año pasado, donde empezaron el delivery se puso muy de moda? ¿Será de que ellos tienen un expendio físico? No. ¿Para vender? Para atender ¿O simplemente no era necesario? Creo que tratándose de comercio, no es desde casa se puede despachar, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora lo que hablábamos en la clase pasada, pues eso ya dependerá de su criterio. Creo que este artículo pues sí es contradictorio relacionado con lo que en verdad acontece. Los profesionales, los artesanos, el comercio electrónico, las personas que para sí mismos venden, lamentablemente, tal vez de este mismo artículo, la ley, en este artículo como que divagó un poco, no quedó muy claro, porque como ustedes saben, y ya les había mencionado, de nuestro código, pues ha sido una copia de española, vienen de distintos fragmentos, pero el código o los demás códigos en los que nos hemos basado no han tenido nada relacionado a esto. Entonces es lo que viene a chocar, sinceramente. Pero, pues, era para que ustedes entendieran esa explicación. Ahora bien, ya hablamos de nuestros comerciantes individuales. Vamos a ver posiblemente el día jueves. Yo me comprometo a subirles hoy este manual y a ver cómo el día jueves podemos meterle un poco de práctica y estando para establecer precisamente lo que va a ser el examen, el primer parcial. Solo les adelanto que el primer parcial usualmente lo que viene va a ser solo teoría, no vienen casos de lo que hemos visto, o sea, son pocos puntos, antecedentes, principios, características, fuentes, definición de comerciante social, que es lo que vamos a ver, ya es la capacidad comerciante, entonces a lo que lleguemos también hoy. Por favor, compañeros, cuando estén en clase y no están comentando, apaguen sus micrófonos, es esto, estarles apagando el micrófono. Fíjense en eso, micrófono prendido, apáguenlo y solo escuchen la clase. No les estoy pidiendo que prendan la cámara, no les estoy pidiendo asistencia, solo pongan atención a lo que estamos hablando y pues podamos desarrollar el tema. Bueno, ya dicho, nos habíamos quedado ya después del artículo 2 establece el artículo 3, que es el comerciante social, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece el comerciante social? ¿Quién es el comerciante social según ustedes? O según lo que yo he pasado. Un grupo de personas, una sociedad organizada. Una sociedad organizada, no está redonda. Una sociedad anónima existe. Licenciado, buenas noches. Era el comerciante individual y el social. ¿Y qué es el social? El social ya es cuando una jurídica que está conformada por varias personas y tiene un representante. Y el comerciante pues ya actúa en nombre propio. Ahorita ya lo pasamos. Lo pasamos. Ahorita estamos hablando del social, o vamos a hablar del social. Y como característica principal es de que está con varios, integrado por
varias personas, a la excepción a la regla, y eso deberían leer el 10, es la sociedad de emprendimiento. Ahí, por favor, marca emprendimiento que no es necesario de que esté constituida por varios socios, por favor, para que ustedes lo tengan ya claro. También Nieves mencionó un punto sumamente importante, que cuando tenemos personalidad jurídica en un comerciante social. Cuando están inscritas en el registro. Ahorita lo busco. El artículo 14, licenciado, de personalidad jurídica. Artículo 16 de las personas jurídicas. O Al 16. Código 15. No, perdón. Artículo 15 del Código Civil. Perdón. ¿Del Código Civil? Sí, la persona jurídica. Ah, ¿y qué estamos hablando ahorita? Te dije de la persona Artículo jurídica. 14. Artículo 14. Personalidad jurídica. Y sí, Código de comercio. Oigan. Sí, el Código de Comercio, Las personas pero así jurídicas como lo estableció. Sí, yo sé, señorita, estoy molestando. El artículo 15 también del Código Civil establece la persona jurídica. Recuérdense que en la clase anterior un compañero citó de que la persona jurídica la tenía una persona individual, o sea, la personalidad jurídica. Cosa que yo le dije, mejor debería de revisar su Código Civil de lo que establece lo que es la personalidad. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 14, el Código de Comercio no establece definición o no establece qué es en sí, o no está regulado en sí la personalidad jurídica. Aquí solo establece cuando una persona social tiene una personalidad jurídica, pero no establece qué es. Para eso nos tenemos que remitir al artículo que citó la compañera, que es el de cuál a cuál, compañera, ya que tiene el Código Civil a la mano. La que estaba hablando, la persona jurídica. Yo sería artículo 15 y representante de persona jurídica es el artículo 16 del Código Civil. Serían esos 15 y artículos 15 y 16 del Código Civil. 16. Entonces, gracias, Erling, y por favor, apuntemos en nuestro artículo 14, establezcamos el artículo 15 del Código Civil. 15 es más que suficiente, porque el 16 es otro tema. El 15 es el que tenemos que relacionar el artículo 14. ¿Quedó claro esto? Obrigado. Tenemos que quede parejo. Vamos al paso siguiente. ¿Yo? Todo está perdido. Se puede arreglar. No sé, a Dalia como que está viendo tele, supongo. Pero bueno, entonces, ya que nos quedó claro eso, ya tenemos relacionado a la persona jurídica y como ahora sí, vámonos al artículo 14, que alguien me ayude a leerlo y qué establece el artículo. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a la del código inscrita en el registro de personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en la forma legal. ¿Cuál es, ahí, párame. ¿Cuál es esa forma legal? ¿Sería un mandato, no? ¿Representante legal? Pongan mandato. Ahí en esa parte saquen una pequeña rayita y pongan mandato. Porque sí, el representante legal está hecho por medio de un mandato, de hecho. O sea, el representante legal de ¿verdad? ¿Qué tipo? Porque se está hablando a través de una presentación va a surgir o se va a estar con una asamblea de socios, dependerá. Mientras el mandato, pues es lo que se refiere a este punto, que una persona pueda representar a otra a través de la constitución de una sociedad. El único documento es el mandato. Ustedes conocen la carta poder, pero la carta poder, en este caso, sí se queda limitada. Ya vamos a ver otros casos donde la carta poder sí se puede utilizar.
Siga, compañera. Queda prohibida la como gestor de negocios. ¿Quién es el gestor de negocios, señores? ¿Qué se recuerdan del gestor de negocios? Eso es una figura que ustedes vieron en civil. El gestor de negocios. Diga, ¿qué es? Es el que solo actúa para poder adquirir derechos, pero no para adquirir obligaciones. Puede venir y otro. Ajá, o sea, puede darle algo a otro, pero no puede venir y comprometerse al pago de algo, ¿verdad? Porque solo sirve para adquirir derechos, no obligaciones. ¿Dónde digo eso, en Norma? función de otra persona. Así es. ¿Dónde está regulado eso? En el Código Civil, no me acuerdo en qué. No se recuerdan, no, pero en el libro 5 está. Excelente norma. Artículo 1605 del Código Civil. 1600, apúntelo también. Artículo 1605. Para que vean, este es mi código de estudiante de técnico profesional. Como podrán evidenciar, se caen las hojas. Todavía lo utilizo y para que ustedes, ahí está el artículo, lo que les estoy diciendo que señalen los artículos que van relacionados con eso para que ustedes lo vayan apuntando. Son cosas que de repente se les pueden ir, pero por lo menos ahí cuando las cosas vienen el examinador les pregunta, ¿dónde está regulado el gestor de negocios? Entonces ya saben que en el artículo 1605 del Código Civil está establecido. Entonces para asimilando van marcando y de ley. Bueno, teniendo en cuenta esta premisa, este punto inicial es un comerciante social, adoptamos una de las formas reguladas en el artículo 10, eso conlleva jurídica cuando se inscriba o se debidamente inscrita, y que por lo menos como característica creada por personas. Depende, y la excepción a la regla, pues la de emprendimiento. Pero todo esto tiene un origen, porque definitivamente las sociedades se han ido armando poco a poco y vamos a entrar en unos antecedentes de las sociedades. Pero para que entremos al antecedente, para mí es sumamente importante que ustedes es la necesidad de explicarse. Quiero oír ideas, quiero oír por qué ustedes consideran que como seres sociales y principalmente para desarrollar cualquier actividad comercial, pues nos podría beneficiar. El capital, licenciado. Licenciado, muchas veces tenemos la plata para hacerlo, o hay dos personas muy inteligentes que necesitan un socio capitalista, ¿verdad? O tienen la plata y la inteligencia. Sí, puede ser, excelente. Sí hay, eso ya vamos a ver realmente al tipo de socios, pero claro, necesitamos a veces asociarnos por cuestiones de plata. Tenemos el ingenio, tenemos la idea de cómo desarrollar la plata, pero no tenemos esa plata para empezar a darle fuerza a ese negocio. Entonces, pues, definitivamente, Carlos, dígame. Ley, buenas tardes. Yo pienso que es importante también asociarse mercantilmente para adquirir obligaciones diferentes a las personas que están haciendo la sociedad. Empresa o lo que se cree como sociedad pueda tener sus propias acciones y sus propios derechos de los accionistas o de quienes participan. Déjeme ver cómo, si le entendí su concepto. El punto, ahorita vamos, bueno, en el punto, como establecimos en el artículo 14 de la personalidad jurídica, pues establece que esta personalidad jurídica es distinta y va a tener sus propios derechos, sus propias obligaciones, independiente de los mismos. No podemos vincular que son lo mismo como la empresa y el comerciante individual, que si pasa algo en la empresa individual, el que va a responder es el comerciante individual ligada íntimamente con el NIT de la persona, mientras que la sociedad, si ya la constituimos, claro, vamos a tener delegaciones, pero estamos en una forma independiente, entonces creamos una estructura. ¿Entendí bien más o menos le di a su concepto, amigo? Sí, exactamente a eso me refería, Alex.
Ok, perfecto. Ahora sí, Wendy, disculpe. No, no tenga pena, iba a decir que como seres humanos por naturaleza somos seres sociales o sociables, entonces la sociedad siempre tiene que ser como la base para que algo funcione, y en edad antigua más de una gran máquina que puede hacer que funcione. Excelente. Por naturaleza, mantener la naturaleza de asociarnos, siempre nos gusta asociarnos. Veamos lo del tiempos antiguos, y no quiero entrar a un estereotipo de feminismo, no, solo veamos si eso sucedió. Como los hombres se iban a casar, no iban, usualmente iban un grupo de personas a casar, ya sea hombre o mujer, no sé, iban a casar, pero ¿por qué? Porque tenían que tener mejores resultados que ir solo una persona. Así como las personas que iban a recolectar de distintas semillas, hierbas o lo que sea, pues también lo hacían en grupo. Uno, porque también se cuidaban unos a los otros, y dos, porque era más capacidad de poder adquirir. Bueno, ya teniendo este punto que acabamos de meter a sus comentarios, es la necesidad del ser humano de asociarnos, como decía Wendy, y a comerciales. ¿Para qué nos va a servir? Ya es por plata, por falta de plata, por buscar más. Pongo el ejemplo. Yo tengo mi empresa individual me está yendo bien, pero sabe que mi empresa individual a un tipo o comportamientos determinado, en el cual si yo llego a tope se me acaba la... Entonces, tengo mi empresa en una forma limitada, pero si yo vengo y me busco asociar, porque no necesariamente sea por plata, imaginemos de que yo vengo y me asocio, eso ponerlo de que sí, me asocio con mi esposa y buscamos abarcar más espacio. ¿Por qué? Porque también con esto tenemos la capacidad de no solo que sino poder irnos a todo el interior, a toda la costa, todo, hasta el otro país, a El Salvador, Nicaragua, etcétera. Asociarnos mucho mejor en ese sentido. También, como una sociedad, pues también puede existir una serie de conflictos, y esos conflictos terminan en disoluciones, dándole la muerte a esa persona jurídica. Pero entendimos bien este concepto. Ahora bien, supuesto de que, como les acabo de mencionar, en los antecedentes tenemos pues esos indicios donde espectar o a cazar en grupos, pero no tenían un nombre como tal, ¿verdad? Simplemente se hacía por la misma naturaleza. Pero poco a poco vamos a resaltar, ahorita unos antecedentes que son muy puntuales y que sí quieren. No sé si está ya la estimada licenciada aquí presente. Si no, alguien me puede ayudar a establecerlo en el chat para que lo tengamos ahí. Y que yo le ayudo. Estos antecedentes, como les digo, no son... Gracias. Estos antecedentes no son tan complicados, pero sí me gustaría que los sepan para que los tengamos presentes. Este es el Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Hammurabi se escribe H-A-M-M-U-R-A-B-I. O pónganle paréntesis Cuerpo Legal de Babilonia. Cuerpo Legal de Babilonia. ¿Qué es este antecedente? Ahora entendámonos. En este tipo de antecedentes se tiene una serie de normas a las de la sociedad, en el cual se aportaban bienes a un fondo común. Y ese fondo común tenían ganancias. Por eso es uno de los antecedentes importantes de sociedades, para que entendamos el tema de estos antecedentes de sociedades. Y tenemos el Código de Hammurabi. ¿Por qué el Código de Hammurabi o la ley de Babilonia? Porque en se empezaban a tener lineamientos de una sociedad. O sea, aportábamos bienes, aportábamos plata a un fondo común,
¿Y qué íbamos a obtener? Y la plata iban a empezar a mover y a obtener ganancias. Por eso es uno de los antecedentes de los primeros. ¿Estamos bien con eso? Sí, Gracias. sí. Ahí está. Tenemos a Grecia. Pongan Grecia. Y en Grecia se utilizaban las normas que tenían relación con el derecho de las sociedades, pero seguíamos teniendo una algo. Estamos. Es que se les va la onda, se quedan hablando abiertos, a ver qué van a decir y mejor les pongo miedo. Entonces, les decía, en Grecia tenemos el antecedente. ¿Por qué? Porque sí también tienen una normativa, o se creó una normativa relacionada a las sociedades, pero era muy relacionado con el civil. Entonces, no podíamos hablar de sociedades tan libremente porque estábamos muy acoplados a la figura civil. Pues, ahí va, pero todavía es un antecedente que Grecia tenía inicios ya de lo que era regulado una sociedad. Roma, como otro punto, es la primera forma en donde se da la sociedad, pero se da una forma forzosa. Y aquí sí quiero que lo apuntemos. Sociedad forzosa, que les pongan sociedad forzosa. Y ahora les explico qué es una sociedad forzosa. Saben en su derecho romano que lo vieron y lo directamente, y por eso ustedes son unos jurisconsultos en el derecho civil, y no tengo que hablar de esas instituciones básicas del derecho romano, esos latinazos, todo eso ya ustedes lo manejan perfectamente, supongo. Pero ustedes se recuerdan de que también ahí se empezaron a crear unos lineamientos muy importantes para nuestra evolución del derecho, y por eso tenemos un derecho, es el origen de un derecho civil y de las instituciones que todavía conocemos hoy en día. A lo que voy es que con la copropiedad o la sociedad forzosa era cuando, imaginen, fallecen mis papás y no dejó testamento, no existe la figura del testamento. Entonces, esos bienes que suceden caen a los hijos. Y cuando caen a los hijos, ahí hay una sociedad forzosa. ¿Por qué una sociedad forzosa? Porque no eligieron los hijos ser copropietarios del bien, pero ahí es necesario de que esos hermanos, mis hermanos, nos agrupemos y empecemos a trabajar en conjunto para poder obtener ya lo que nosotros deseamos. Por eso es de que era social. No estaba la voluntad y simplemente se daba por condiciones en donde ya era necesario, no habían dejado un testamento y simplemente se sucedía ese derecho. ¿De que les quedó claro ese punto de la sociedad forzosa? Es solamente en relación de herencia, licenciado. Exacto. Eso solamente, bueno, también se podría dar entre vivos. Imaginemos de que viene mi mamá y mi papá y viene y nos hereda en vida a los hermanos. Pues ahí también hay una sociedad forzosa, porque aún así está en vida, pero pues hay una copropiedad, ¿me entienden? Sí, licenciado. Sí. Ok. Por favor, si tienen dudas, pregunten, de verdad, que eso enriquece la clase. No quiero, de verdad, varios me han preguntado, ¿y cómo están las clases? Pues parecen monólogos. Eso es lamentable que sea un monólogo. Esto debería ser al nivel que ustedes están como octavo semestre, debería ser una serie de discusiones, estar hablando, estar aportando, solo un catedrático allá, pues al final los únicos que van a tener las consecuencias en un futuro son ustedes. Entonces, Y pide una pregunta ahí. En esta sociedad. Ahora sí, pero espéreme, Norma. Wendy estaba hablando. Perdón, Norma. No, solo le iba a comentar que si esto se dio durante el Imperio Romano, porque pues ellos adquirían bienes de todos lugares del mundo. ¿Se fue por eso? ¿Fue antes o después?
No, fue antes. Recordemos, o sea, fue durante el Imperio Romano y su esplendor, porque recordemos que Roma, pues, cómo adquiría los bienes, tierras, esclavos, etcétera, etcétera, pues por la misma guerra también ayudaba mucho, las conquistas ayudaban a agarrar espacio. Esto viene desde Grecia, si se ¿verdad? recuerdan su origen del... Desde la época ¿Perdón? de los griegos. Así es, pero es que de repente se me metió en la... Perdón, sí. Solo déjenme terminar y después me siga apoyando. Recordemos de que nosotros vimos el derecho romano y por eso es sumamente importante crear ese tipo de instituciones. La copropiedad es una de las instituciones ya establecidas y desde antigüedad Grecia, esplendor de Roma, de hecho a la caída de Roma todavía existen instituciones que se pudieron rescatar con ¿cómo se llama? Constantino, ya me dice bolos. Hay instituciones en la evolución del derecho romano que todavía se rescatan y estas de la sociedad forzosa pues se dio desde los orígenes. Sí. No, disculpe, no era para enriquecer esta parte de los griegos. Ajá, desde los griegos. Okay. Pero Roma se fortaleció esa institución, hay que dejarlo claro, porque si no, pues estaríamos hablando del mismo antecedente. Ahora sí, Norma, disculpe. No tenga pena, es que mi pregunta era como, en Roma era una copropiedad, ¿verdad? Familiar, más o menos. Entonces, venía siendo, por ejemplo, cuando hay una persona que fallece sin testamento, entonces los familiares, ¿verdad? Son los que vienen y hacen el proceso sucesorio, ¿verdad? Pero aquí no era como un proceso sucesorio porque de una vez era como que ya quedaban ellos como propietarios, ¿verdad? Y esto era como que cada uno de los propietarios tenían una parte alicua, sería como una acción. Entonces, esa era mi pregunta. Exactamente, ahí no, nosotros sabemos y conocemos que el procedimiento de la, ya me dice bolas, el tesorio pues sí es un procedimiento que poco se le fue formalizando y se fue desarrollando, pero ahora bien, como entonces lo que sucedía era que se quedaba o se transmitían esos bienes a los hijos y los hijos pues ya tenían ese derecho. Y si eran dos, por ejemplo, teníamos, Dios mío, sus micrófonos, tenían ese derecho y ellos pues simplemente tenían que empezar a vivir sabiendo de que eran copropietarios y no podían hacer la división de la cosa en común, como actualmente se le conoce, ¿verdad? Pero es ese tipo donde la parte alícuota de la bien, esa división del bien, pues ya podría designarse como una parte de una acción, pero eso pues ya la acción la vamos a entender poco a poco. Ahora tenemos el concepto. Pues mire, en realidad le mentiría si le dijera sí, esa es la época, pero pues definitivamente está relacionado a eso. Vamos a ver, lo voy a poner de tarea exactamente fue, pero supongo que sí podrán darse instituciones como matrimonio, estas instituciones que hoy en día conocemos principalmente en esas épocas, pero no lo puedo decir con exactitud que esa sea. Pero muy buena pregunta. Siguiendo con los antecedentes, porque si no nos vamos a ir deteniendo demasiado. Siguiendo con los antecedentes, tenemos vamos a ver, permítanme. El cuarto. Tenemos. El cuarto antecedente. Sí. Claro, ya vamos a empezar a acercarnos a la Edad Media. En la Edad Media, aparte del feudalismo, aparte de los reyes, tenemos un derecho que se empieza a desarrollar de gran forma. O sea, el derecho marítimo o el comercio marítimo, para ser específico, siempre se fue desarrollando, siempre ha existido en nuestra humanidad.
pues eso yo antes les mencionaba de que estaba América es falso, pues hay documentos donde personas ya han visto la Nueva América, entre culturas, etcétera, cosas muy personales, pero el derecho marítimo, el comercio marítimo siempre se ha desarrollado, pero en la Edad Media, ya cuando iba un poco más rígida, ya existe también la cuestión de los impuestos o la cuestión de los pagos. Entonces también aquí existe este antecedente de la sociedad, porque ya se empiezan a desarrollar. ¿Recuerdan el préstamo de Grosa Aventura? De uno de los antecedentes del acuerdo. Sí, licenciada. Sí. Empiezan ese tipo de inversiones en las cuales yo invierto y vos descubrís, y entonces tenemos ese antecedente. También tenemos ese, en una forma puntual, el contrato de comenda, C-O-M-M-E-N-D-A, comenda, y pongan entre paréntesis el origen de las sociedades comanditas. Ahí ya empiezan a existir este tipo de conceptos donde ya son más sólidos, donde ya empiezan a desarrollar una figura en las cuales pueden las personas adoptar para constituir una sociedad. Entonces, por eso es muy importante este antecedente.